Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, profe, buenas noches. Ya lo veí hablar y yo, ay, no lo Bien. escucho. Hola, hola. Se Bueno, escucha qué bueno bien. que ya me escuchan bien Ya se ahí. escucha ya. Bien. Bueno, buenas noches a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase número 5 de la materia de políticas públicas con perspectiva de género. Para ello, les pedí que me apoyaran pues dándole una revisada a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ahí apenas se acordó Abril que tenía que leerla. Eh, y Irlanda, no sé si quiera comentar algo antes de comenzar. No, profe, al contrario, estuve hablando con Irlanda y las dos hicimos un ensayo de la ley. Ok, bueno, perfecto. Entonces, no nos olvidó eso que dijo, no, hombre, 14 páginas, profe, No, era por una título lectura. segmentado, o sea, Bueno, les puede servir para el trabajo número 1. Sí, les puede servir. Ajá. Irlanda, ibas a comentar justo lo mismo. Ok. Y Selene. Sí, Buenas profesor. noches a todas, Perdón, todos. Perdón, Irlanda, adelante. Sí. perdón, amiga. Sí, bueno, iba a comenzar con lo que tenía, con la tarea de la clase, pero Ah, sí, ajá. la verdad tuve muchísimos problemas, profe, la semana pasada. O sea, estoy así de que no, me salía, entraba, no pude, dije, bueno, ya no voy a pelear. Y ahorita estoy en cambio de domicilio y ando como loca. Ok. Pero pero sí, supuse la verdad que la tarea era el ensayo, y pues ya me puse y ando hoy como loca preguntándole a Selene y a Abril así de, ¿cuál es la tarea? Porque yo ya hice este ensayo, Bueno, pero la idea principal era darle una analizada a la ley a partir de lo que les había puesto en las diapositivas, ¿no? Si hicieron un ensayo, pues no pasa nada. Igual lo vamos a ir comentando en razón de los puntos que por ahí les puse. Bien, gracias, Irlanda. Selene, ¿ibas a comentar algo? Sí, profesor, buenas noches a todas y a todos. La clase pasada no pude acceder, tuve una situación, cuestión laboral, pero además se me complicó visualizar la clase porque hablé con Alejandra y me dijo que por la cuestión del puente no la habían podido subir a la plataforma. Entonces no Ah, ok. sabía que teníamos que analizar, pero bueno, yo ya la había de manera muy general, conozco lo que es la Ley General de Acceso Sí, de las claro. mujeres a una vida libre de violencia. Esta Ujú. data del 2007, si no mal recuerdo, y básicamente tiene como objeto prevenir, Bueno, erradicar. aguanta, Selene, todavía. Ahorita lo vemos eso. Pero muy bien. Ahorita vamos hacia allá, Selene. Muchas gracias. Pero Ahorita lo no checamos. sabía que teníamos que leerla esa, pero ok. Perfecto, no pasa nada. Emilio, ¿traes tu micrófono abierto? ¿Quieres participar? Emilio, hola, hola. Yo creo que se le abrió por error. Bien, igual si ahorita quieres participar, Emilio, puedes abrir tu micrófono, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, bueno, justamente la intención de, de analizar un poquito a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es hacer como una especie de comparativa, si es que podemos llamarlo así, de una perspectiva de inclusión social que vimos la clase pasada, como a grandes rasgos porque no la leímos, era como la presentación. Buenas noches, Norma. eh, de la Ley General de Acceso a las Personas con Discapacidad. Ahora tenemos una ley de inclusión, una política de inclusión social de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Para nosotros aterrizar o entender la fundamentación jurídica, epistémica también de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos vamos a encontrar con que radican dos fundamentos internacionales que le dan pie o le dan sustento a una política como esta en nuestro país. Así como habíamos visto que en la ley de personas con discapacidad tenía un fundamento en una convención internacional que México había ratificado y que posteriormente
se aterriza la creación de la política pública como tal, que es la ley para las personas con discapacidad, sucede lo mismo con la Ley General de Acceso a las Mujeres. Esta Ley General de Acceso a las Mujeres tiene un marco legal que se sustenta pues con un fin que es combatir la violencia contra las mujeres. Todas las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres se sustentan en un robusto marco normativo internacional y también regional, por decirlo de alguna forma, que reconoce este fenómeno como una violación a los derechos humanos y una forma extrema de discriminación. Este marco se sirve como base para los estados, incluido México, para que así adopten leyes, programas y mecanismos institucionales que garanticen la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Como yo les había dicho, la gran mayoría de las políticas públicas en nuestro país radican de un fundamento internacional y esta ley no es la excepción. Va a tener siempre o tiene, está sustentada en dos elementos principales. Eh, Cuando nosotros nos acercamos a la Ley General de Acceso a las Mujeres, vamos a encontrarnos desde su artículo primero el reconocimiento de varios elementos. Voy a leerles este artículo y ahorita me ayudan a leer los demás. El artículo 1 de la Ley General nos dice que la presente ley es reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Alguien sabe qué dice el artículo 4 de la Constitución? Pues que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, básicamente. Muy bien, gracias Elena, exactamente. O sea, el artículo 4 sustenta esto como elemento principal. Cuando nosotros hablamos de los artículos de la Constitución o la Constitución en general, podemos encontrarnos que la Constitución establece únicamente principios de derechos humanos, establece como criterios generales y que de estos criterios generales se van a reglamentar normativas específicas, que se entienden como normas reglamentarias, ¿no? Entonces, las leyes en nuestro país, las políticas públicas en nuestro país son reglamentarias de los artículos de la Constitución. La Constitución solo establece principios y las leyes y las políticas públicas vienen a reglamentar esos principios. Ajá. Buenas noches, Emilio. Ok, no, no te preocupes, está bien. Entonces, el artículo 1 de esta ley nos establece que viene a reglamentar el artículo 4 de la Constitución. El artículo 4 de la Constitución nos dice, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. En este marco de reconocimiento sustantivo de la normatividad, el Estado mexicano identifica, pues, que aunque el artículo esté establecido, en la realidad, en lo formal, pues la igualdad no se está alcanzando, ¿no? Entonces presenta esta ley como una reglamentación del artículo 4 en materia de protección a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y los deberes reforzados del Estado. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República. No sé si se acuerdan que más o menos la ley de las personas con discapacidad nos decía parecido, ¿no? O sea, hacia quién va dirigida la norma, la política pública, hacia quién va a ser obligatoria. Lo mismo hace el artículo primero de la ley y tiene por objeto establecer la coordinación entre federación, entidades federativas y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos, para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el primer fundamento que nos da la normatividad de esta ley, el artículo primero. Sin embargo, si queremos encontrar el verdadero fundamento, por decirlo así, internacional, vamos a avanzar hacia el artículo segundo. El artículo segundo, ¿me puedes ayudar, Irlanda, para leerlo, por favor? Claro, dice artículo 2, la federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. Gracias, Irlanda. Aquí nos dice, bueno, están obligados a expedir normas, a garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, de acuerdo con lo que dicen los tratados en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por México. En el apartado del glosario de esta misma ley, que es un par de artículos más adelante, nos habla o nos define más bien qué son los derechos humanos de las mujeres. Y es aquí, en esta conceptualización de derechos humanos de las mujeres, donde el Estado mexicano incorpora el fundamento, los cimientos para generar la ley. Nos dice, derechos humanos de las mujeres. Se refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que vimos la clase pasada, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, y demás instrumentos internacionales. Aquí, México reconoce como los dos convenios, tratados, convenciones internacionales más importantes en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres, a la CEDAW y a Belém do Pará. Ajá. Entonces, estas dos se estipulan como el cimiento principal de esta ley. CEDAW y Belém do Pará le dan el establecimiento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Siempre lo vamos a partir de estas dos para entender todo lo que fundamenta esta ley. Ley que es principalmente, aparte de esto, detonada por una sentencia de la Corte, una Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el año 2006, si no me equivoco, por el caso de Campo Algodonero, los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez. Los feminicidios cometidos llegan hasta un caso de nivel internacional en donde la Corte resuelve que México actuó de manera errónea al tratar la investigación de estos delitos, en el sentido de no existían normativas específicas estructuradas en sentido de violencia de género o perspectiva de género para poder tratar correctamente estos casos. Y entonces estas omisiones en las investigaciones radican en que no se acceda a la justicia por parte de las víctimas, al no haber sido investigadas con perspectiva de género, ¿no? Esa sentencia de la Corte más estas dos normativas le dan fundamento a nuestra ley general. Entonces, de manera muy breve, no nos vamos a centrar tanto en la parte internacional, pero sí queremos ver a lo mejor elementos principales tanto de la CEDAW como de Belém do Pará. La CEDAW es adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en el 81. Si se dan cuenta, se ratifica en el 81 y la ley se fundamentó hasta el 2007, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres. Entonces, constituye el principal instrumento internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. Básicamente establece y define por primera vez en el 79 el concepto de discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y sus libertades. Ese podría ser como primer conceptualización a nivel internacional de lo que se entendería como discriminación hacia las mujeres y de ahí pues se va aterrizando, podemos encontrar un concepto similar en la Ley General de Acceso. Esta misma CEDAW plantea obligaciones a los estados. Estas obligaciones se hacen redundantemente obligatorias cuando el país los ratifica. Una cosa es que el Estado mexicano forme parte, firme, autorice
esta convención, este tratado, y otra cosa es que lo ratifique. La ratificación es que tanto las cámaras de diputados y senadores y el Ejecutivo den por obligatorio la aceptación de esa convención, haciendo vinculante la obligación de que México cumpla con las obligaciones que establecía la convención. Si México no ratifica un convenio o un tratado, este no se vuelve obligatorio. Ujú. México lo ratificó, se volvió obligatorio para que México siguiera las indicaciones que se habían planteado aquí. Entonces, las obligaciones de los estados, bueno, es incorporar el principio de igualdad en las constituciones o legislaciones nacionales, adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para eliminar la discriminación, establecer mecanismos de protección judicial y administrativa y modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas discriminatorias. Ujú. De esta convención, en general, de la CEDAW, surgen recomendaciones en específico que van abordando diferentes temas y se van reconociendo a lo largo de los años cuando los estados se reúnen constantemente a seguir dialogando estas convenciones, a seguir agregando artículos, a generar modificaciones. De ahí surgen reglamentaciones o recomendaciones generales. Una de las más importantes es la del 19, perdón, que es del año 1992, en el que aclara que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni privado, sino una forma de discriminación que afecta gravemente sus derechos. Aquí podemos decir esto ya como algo muy entendido, conocido. En la actualidad no hay más porque estamos estudiando estos temas, ¿no? Pero si hablamos de que una ley en el 79 hablaba de violencia contra la mujer y en el 92 dice, ¿sabes qué? La violencia contra la mujer no solo sucede en el ámbito privado ni es un hecho aislado, sino que radica de una estructura de violencia social, cultural, política, económica. Bueno, fue un cambio muy grande en el reconocimiento de la violencia a nivel internacional, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Ahorita nos parece algo muy normal entenderlo así y darle ese sentido, pero en el 92, bueno, fue un hito histórico, ¿no? Esos puntos esenciales que nos plantea la reglamentación, bueno, introdujo el concepto de violencia estructural vinculada a la subordinación social y cultural de las mujeres. Y esta recomendación fue decisiva para que los estados, incluidos los latinoamericanos, reconocieran la violencia contra las mujeres como un problema público y de derechos humanos, no como un asunto privado o familiar, lo que implicó cambios en las normativas, ¿no? O sea, el hecho de que hace 20, 30 años habláramos de que la violación entre cónyuges no era un delito porque eran cónyuges, pues es justamente un cambio histórico a partir de recomendaciones como estas que van reconociendo la violencia desde otras formas, ¿no? Otra de las recomendaciones generales de la CEDAW fue la número 35, que también es importante. Esta actualiza y amplía la recomendación número 19, adaptando el marco interpretativo a los nuevos contextos de la violencia y avances internacionales. Reconoce nuevas formas de violencia, como la violencia digital, la violencia política, la violencia obstétrica, la violencia económica. Este es un poco más reciente, hablamos del 2017, en el que ya se reconocían nuevas formas de violencia. Enfatiza temas como la interseccionalidad, es decir, aquellos factores de edad, etnia, discapacidad, orientación sexual, entre otros, que también a lo mejor y ya como estamos estudiando esto, bueno, nos parece algo que ya conocemos, pero fue reconocido a nivel internacional en una convención como lo es la CEDAW. La relevancia actual, bueno, la recomendación 35 se ha convertido en una guía moderna para los gobiernos para diseñar políticas públicas de género, asegurando que sean integrales, basadas en evidencia y centradas en derechos humanos. Esto es lo que yo les traería como muy básico de la CEDAW. Igual si ustedes ya quisieran profundizar en esa política pública, bueno, en esa convención más bien, no es una política pública, en ese tratado internacional, pues pueden revisarlo como fundamento de las políticas públicas en favor de las mujeres. Por otro lado, tenemos a Belém do Pará. Belém do Pará es un poco más reciente a lo que había sido CEDAW, que era del 79. Esta es del 94. Esta es, por decirlo así, regional. La otra es internacional. El Belém do Pará es
únicamente de los estados americanos. La OEA es el primer tratado jurídicamente vinculante que reconoce explícitamente el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Este instrumento obliga a los estados parte, incluido México, a adoptar medidas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, así como actuar con la debida diligencia en la investigación y sanción de los agresores. En ese sentido, la convención define por primera vez o de las primeras veces en un tratado internacional a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Incluye actos cometidos por agentes del Estado, particulares y situaciones comunitarias como el acoso, la violencia institucional. Esto ampliaba la responsabilidad del Estado para no solo atender temas particulares, sino atender también temas políticos, económicos, sociales por parte de agentes del Estado. ¿Ok? Entonces, estos dos elementos que son Belém do Pará y CEDAW, bueno, dan origen a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y ahora transitándonos a, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, yo les traigo como estas pequeñas comparaciones. Yo les decía que la Ley General de las Personas, de Acceso a las Personas con Discapacidad, de inclusión para las personas con discapacidad, tenía un punto de partida. Acuérdense que una política pública, para tener un punto de partida, para fundamentarse, tiene que reconocer un problema público, ¿no? Entonces, el problema público que reconoce, por un lado, la Ley General para la Inclusión a las Personas con Discapacidad, es que el problema público radica en que las personas con discapacidad sufren de discriminación. Y partiendo de ese problema público que es la discriminación, planteaba la inclusión a todos estos ámbitos que vimos en aquella imagen que hablaba de lo educativo, lo social, lo deportivo, el transporte, el trabajo, etcétera, todo lo que platicamos, la salud, etcétera. Esta ley partía de este punto, que es las personas con discapacidad sufren discriminación, son excluidas, vamos a incluirles y para eso está normativa en todos los ámbitos que reconozco. Acuérdense, si es una política de inclusión social, va a hablar de diferentes ámbitos, no se va a quedar en solo uno, no solo lo educativo, no solo la salud, no solo, etcétera. Es inclusión social, es muchos ámbitos. Entonces, esta política partía de la discriminación. Si lo trasladamos a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el problema público que está identificando el Estado mexicano para legislar políticas públicas en favor de las mujeres? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí, Selene? Bien, obviamente, esta Ley General de Acceso surge como resultado de la lucha feminista, de la lucha de grupos, grupos que han exigido que se garanticen, se respeten los derechos de las mujeres. Como resultado precisamente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, surge también la Comisión Nacional de Protección, la CONAVI, que también es resultado, obviamente, de todos aquellos acontecimientos. Recuerdo que eran de Ciudad Juárez, que es precisamente el campo algodonero, González y otros, que ahí precisamente la Corte Interamericana, usted había comentado que en el 2006, pero no, resolvió en el 2009, obviamente 2009. Ahí es donde a México dijo, eres responsable por todos los homicidios, por no garantizar los derechos y por no investigar con perspectiva de género. Entonces, considero que todos esos acontecimientos, obviamente no son de ahorita, vienen generándose, vienen ahí ya fraguándose, y es como el punto de partida. Esas muertes de Ciudad Juárez que crearon la Ley General de Acceso, derivado de la resolución de la Corte Interamericana, y obviamente se creó la CONAVI,
que también genera políticas públicas para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Es cuanto. Bien, gracias, Elene. Muy bien, Leslie nos dice, el punto de partida podría ser el aumento en la violencia contra las mujeres, las marchas y exigencias de las colectivas. Muy bien, ¿alguien más? Profe, es que yo, o sea, como que me había hecho ruido lo que era, pues, este auge que se da más sobre la violencia de género y la Sí, inclusión, ¿no? La inclusión social que ya está como una necesidad máxima, no sé cómo se podría decir, para poder crear esta ley, ¿no? No sé si pudieran ser como esos puntos. ok, muy bien. Aquí podemos tener, por ejemplo, estas dos perspectivas, lo que nos menciona Selene, lo que nos menciona Leslie, y por otro lado, lo que nos menciona un poco Irlanda, ¿no? Por un lado, podríamos tener que nuestro punto de partida es la violencia, el aumento de la violencia, ¿no? Y todos estos casos que fueron suscitándote. Por otro lado, hablamos de, nos dice Irlanda, la inclusión. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos dos perspectivas. Por un lado, en esta ley general de inclusión para las personas con discapacidad, parte del hecho de que las personas sufran discriminación, están siendo excluidas y quiero incluirlas en los espacios. Para algunos teóricos y analistas de esta ley, nos dicen, esta ley no surge para incluir a las mujeres en los espacios. Esta ley pareciera que da por entendido que las mujeres ya están en los espacios, pero están sufriendo violencia. Entonces, no es la misma problemática. A las personas con discapacidad el Estado quiere incluirles porque están siendo excluidos y pareciera que esta ley no lucha porque las mujeres se incluyan en el espacio político, en el espacio social, en el espacio familiar, docente, sino que dice, pareciera que el Estado mexicano reconoce que las mujeres ya están en los espacios, pero ahora tienen un nuevo problema. O sea, su problema no es incluirlas, ya están en los espacios. Su problema es que en esos espacios están viviendo violencia. Y entonces el Estado mexicano pareciera que lucha, entonces, por reparar esos daños, prevenir esa violencia y ya no lucha por incluirles, porque pareciera, a lo mejor y da por entendido, el Estado mexicano ya no reconoce como una problemática la inclusión de las mujeres en los espacios porque tal vez todas estas luchas feministas, luchas sociales, ya incorporaron a las mujeres en ciertos ámbitos, pero no han erradicado la violencia. Ujú. Sí, Irlanda. Rápidamente, profe. Bueno, Sí. de lo que viene en la ley y de lo que más o menos hice ahí mi ensayo, Ujú. yo puse como 6 apartados, que era la violencia de género como obstáculo estructural a la inclusión social, Sí, ¿no? Lo que nos está comentando, la inclusión social como fundamento de la igualdad sustantiva, inclusión social a través de las políticas públicas integrales, perspectiva de género como puente entre ambos conceptos, claro. inclusión social como medida para prevenir la violencia de género y, ay Dios, ya no me puse la última. La inclusión social a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. O sea, ahí nos vienen muchísimos como divisiones, pero digo, Sí, son sí, como claro. los 6, lo que usted nos está refiriendo ahorita, de como que punto por punto, ¿no? De Ujú. manera más explícita. Pero Muy nada más, bien. eso. Gracias. Bien, perfecto, Irlanda. Sí, lo vamos a ir desarrollando. Así es bueno que se podamos identificar justo esto, ¿no? Porque tendrá muchos, esta ley tiene muchos matices y muchos elementos a trabajar. Selene, Sí, tengo una duda. Por ejemplo, pudiese darse en un supuesto en el que señalaba usted que se argumenta que ya están, por ejemplo, quiero entender en algún aspecto que ya están incorporadas las mujeres, pero dentro de ese rubro que ellas están incorporadas es donde están sufriendo violencia. Pero ahora, sí, si dentro o sea, hay leyes que protegen y garantizan primero el hecho de que puedan entrar,
a un Sí, aspecto. ¿Por qué? Porque de inicio no se les permitía. Y claro. ya que se les Ujú. permitió, donde se encuentran, se les está generando violencia. Entonces pudiesen entrar estos dos rubros, porque primero para que entres te generaron violencia y ya después que Claro. estás dentro te siguen generando Te siguen violencia. generando violencia. Ajá. Pudiese hablar de estos dos aspectos, ¿no? El que te va a permitir entrar y el que ya estás dentro, pero también te están generando esa situación que obviamente esas políticas públicas o esas leyes tienen que garantizar que ya, primero que se te permita, que se te dé el acceso y posteriormente que ya no se te siga violentando. Así lo Claro. entiendo, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, esta normativa, esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no trabaja tampoco sola, ¿no? Justamente como mencionas, existen otras políticas que plantean, por ejemplo, no recuerdo el nombre exacto ahorita de la ley, existe una ley de igualdad de hombres y mujeres, y existe otra ley de inclusión a las mujeres a tal aspecto, ¿no? O sea, esta ley no trabaja en solitario, sino que se centra en específico a atender la violencia en los espacios. Y por eso es la ley principal que reconoce, primero que nada, los tipos y las modalidades de la violencia. O sea, si nosotros queremos rastrear el origen de tipos y modalidades de la violencia en nuestro país, vamos a caer en la Ley General de Acceso a las Mujeres. O sea, podemos encontrar, sí, reconocimiento de tipos de violencia, delitos penales, obviamente, en los códigos penales, tanto de entidades federativas como el Código Penal Federal, pero si queremos rastrear el origen del reconocimiento de los tipos y modalidades de la violencia, vamos a caer aquí, en la Ley General de Acceso, que si se dan cuenta, si volvemos a esa comparación, los ámbitos en los que esta ley entraba, como yo les dije, en qué espacios deberían el Estado mexicano concentrarse en incluir a las personas con discapacidad, y encontrábamos el ámbito de la salud, encontrábamos el ámbito de transporte, de trabajo, escolar, etcétera. Por otro lado, la Ley General de Acceso, su primer ejercicio es, a ver, ¿en dónde están sufriendo violencia las mujeres? Ah, bueno, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito docente, en el ámbito político, etcétera. Y después dice, en estos espacios, ¿de qué manera están sufriendo las mujeres? Ah, bueno, las violentan físicamente, las violentan psicológicamente, patrimonialmente, económicamente, actualmente ya de forma digital. Entonces, reconoce, al igual que esta ley, diferentes espacios, y es una política de inclusión social porque habla de muchos ámbitos. Esta también es una política de inclusión social porque parte de un problema que es la violencia y reconoce ese problema en múltiples espacios y cómo los reconoce y cómo va a atacarlos. El ataque a estas violencias, al igual que esta que establecía al CONADIS, vamos a tener el Instituto de las Mujeres, vamos a tener el que nos mencionó Selene, que es el CONAVIM, y toda esta estructura nacional que va a aterrizar para buscar atender la violencia en todos estos espacios. ¿Cómo la va a atender? Bueno, primero que nada va a buscar campañas de prevención, de atención, de erradicación, todo este reconocimiento de las políticas, digo, de los tipos y modalidades de la violencia van a reconocer o van a funcionar para que los estados reconozcan estos delitos en sus códigos penales estatales, en el Código Penal Federal, entre otros, ¿no? O sea, esta ley es el inicio, es el cimiento, y que no trabaja sola para que funcionen otros elementos estatales y que genera todas las instituciones a nivel nacional, estatal y municipal para la atención de la violencia. Ajá. Entonces, si partimos de este concepto, que justamente pondrían ser ambos, como lo mencionó Selene, como lo mencionaba Irlanda, como lo mencionaba Leslie, ahorita que lo menciona también Emilio, que nos dice que la situación es tan violenta y la mala actuación del Estado ante los feminicidios es el punto de partida, podemos entonces establecer aquí que el punto de partida es
la inclusión, bueno, la exclusión de las mujeres, y si ya están incluidas, la violencia. Ajá, entonces tiene puntos de partida que dan origen a toda esta ley. Teniendo ese punto de partida, nos podemos preguntar, bueno, esta ya la resolvimos, ¿no? ¿Cuál es el problema público? ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Qué derechos creen que busca garantizar? ¿Y cómo se relaciona la ley con el principio de la inclusión social? Eso también ya lo estamos ahorita diciendo, ¿no? O sea, se vincula por diferentes espacios, diferentes ámbitos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué derechos busca garantizar? Por ahí ya nos había mencionado un poquito, iba a empezar a mencionarlos hace rato, Selene, con el objetivo de la ley. Y bueno, por aquí tengo otra, pero esta también ya lo estamos mencionando. ¿Cuáles son las bases teóricas de esta ley? Bueno, pues el concepto de perspectiva de género, las luchas feministas, todo esa es la base teórica, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos como estas preguntas y lo planteamos a otra comparativa, otra vez con la ley de personas con discapacidad, bueno, el problema es la exclusión estructural de las personas con discapacidad que se expresa a través de barreras físicas, de comunicación, culturales, legales, etcétera. Ejemplo, una persona que quiere estudiar, pero la escuela no tiene intérprete de lenguas de señas o rampas, es una exclusión directa, partiendo de la ley de las personas con discapacidad. En la Ley General de Acceso a las Mujeres, el problema es una violencia estructural que nace de la desigualdad de género y no solo que se busque acceder a un espacio, sino estar en ese espacio en condiciones desiguales, que se traduce en discriminación, en subordinación y violencia. Ejemplo, una mujer que si trabaja en una empresa, pero recibe menos salario, acoso o falta de promoción, pues está incluida en el espacio laboral, es decir, ya está trabajando. No está excluida de los espacios laborales, tal vez como una persona con discapacidad, pero la ley parte del punto de, bueno, a ver, ya se incluyó, pero sigue, como lo decía Selene ahorita, ¿no? Está sufriendo violencia, sigue sufriendo acoso, sigue sufriendo desigualdad, entonces la ley entra ahí, ujú, para buscar subsanar esas acciones, ese espacio de desigualdad en el que se encuentra. ¿Sí, Irlanda? Un ejemplo rápido, rápido, rápido. Sí, no, En, en- adelante, no pasa nada. en, El chiste es que también participen. en mi época que estuve en antisecuestros, una de mis compañeras denunció al coordinador que tuvimos como por 6 años Ajá, por discriminación. Y en verdad fue una pelea. sí, Era un comandante demasiado misógino. Éramos 110 elementos y solamente éramos 8 mujeres. Entonces, ok, toda la vida era trabajar con hombres. Pero en situación con ella, en específico con ella, con Mayra, sí sí, era una discriminación muy marcada, eh, pero, o sea, nosotros le decíamos, pues, ¿por qué tú te dejas, no? Porque todas éramos muy pederas, muy, o sea, no nos dejábamos, peleábamos, y Mayra era como muy permisiva, ¿no? claro, Pero eso le estoy hablando hace más o menos casi 15 años, ajá, pero sí, o sea, muy, muy marcadas. Sí, se nos permitió trabajar en un ámbito de hombres, de policías, sí, de investigación, pero aquí lo veo así tal cual, ahorita lo que usted está comentando, tal cual entra una discriminación porque era de que a ella no se le permite, ella tenía que estar viendo a la pared o tenía que estar órale, cuidando con casco, chaleco, antibalas a la mitad del patio, cuidando los carros que estaban ahí puestos a disposición o infinidad de situaciones que cuando se logró, ella denuncia, muchos fuimos los testigos, bueno, no muchos, la verdad, al final éramos como 5 de todos los que ella nombró, sí se logra que le salga la orden de aprehensión al comandante, al final del día ellos llegan a una negociación, ya no supe cómo concluyó, pero sí se logró salir con esta ley, la orden de aprehensión por discriminación basado en la Ley General de Acceso a las Mujeres, pero nada más. claro, Gracias. no, gracias, Irlanda. Justamente, ¿no? O sea, ahí podremos encontrarnos ante una mirada social, cultural, como muy tradicional, dirían, pues es que, ¿quién la manda a estar en un espacio de hombres, ¿no? Está trabajando en un espacio de hombres. Y entonces,
pues que se aguante, que se conforme porque está ahí, ¿no? Pero el hecho es justamente esto, ¿no? O sea, la lucha no solo es incluirlas en los espacios, sino que estén en condiciones de igualdad. Entonces, la Ley General de Acceso justamente encuentra esa problemática, que las mujeres, no todas, obviamente, se sigue ese proceso de lucha, de inclusión, y sigue presente y va a seguir presente, pero la ley reconoce esa parte. Hay mujeres que ya están incluidas en los espacios laborales, docentes, políticos, e igual están sufriendo violencia. Entonces la lucha no paró en la inclusión, sino que sigue ahí. Y entonces ahora es contra una violencia. Y por eso la ley llega a fundamentar tipos y modalidades y establecer una estructura política pública de instituciones. Ajá. Entonces, si nosotros quisiéramos radicarlo un poco ahí de lo que ya nos está mencionando Claudia ahorita en su comentario, pues el objetivo general de la ley, pues es garantizar a todas las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, de una forma muy sencilla, ¿no? Si lo resumimos. Los derechos, bueno, por ahí nos dice, Claudia, promover políticas de prevención, atención y sanción, claro. Podemos llevarlo también a la seguridad, a la integridad, a la dignidad, a la igualdad sustantiva y el acceso a la justicia. ¿Cómo se relaciona la política pública con los principios de inclusión social? Acuérdense, las políticas de inclusión social no solo radican en atender de forma momentánea el problema, sino que buscan sacar a la persona o a las personas, al grupo de personas dedicada a la política, a sacarlas de ese espacio de opresión, ¿no? Entonces, esta ley reconoce las desigualdades históricas y promueve una participación igualitaria de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que la convierte en una política de inclusión social y en una política de asistencia social, que ya en la ejecución, pues a veces sí es muy complicado que la política pública de inclusión social no se convierta en políticas de asistencia social. A mí siempre me resonaba mucho algo que decía una compañera mía ahí en el Instituto de las Mujeres del Estado, que a ella no le parecía el hecho de que el instituto generara talleres de la mayoría de autoempleo para las mujeres que estaban sufriendo violencia. Es decir, decía, bueno, estábamos atendiendo en un pueblo muy pequeño, en una comunidad, y se les capacitaba a todas en la creación o confección de pasteles, o a todas en la creación de tal manualidad para que las vendan, ¿no? En una comunidad de 50 familias, esas 50 familias ya todas las mujeres sabían hacer los pasteles, ya todas sabían hacer esas manualidades, pues entonces a quién le vendían, ¿no? O sea, realmente no estaba generando una verdadera inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Para poder emprender, para poder vincularse con alguna empresa que las contratara, no sé. O sea, porque si a todas las capacitas en lo mismo, si el espacio es muy pequeño, si les enseñas justamente como características de talleres, justo como va Emilio que comenta, talleres aterrizados a lo que es lo femenino, que son talleres de uñas, de cortes de cabello, de maquillaje, de confección, pues las sigues manteniendo en ese espacio de vulnerabilidad porque refuerzas estereotipos, no las incorporas realmente en el espacio laboral. O sea, una política pública verdadera de inclusión laboral sería entonces que las mujeres las puedas vincular con el Servicio Nacional de Empleo, tal vez, y que puedas insertarlas a lo mejor y entrar a trabajar, no sé, en un restaurante, en un hotel, a lo mejor y si tienen ya estudios, las incorporas en una empresa, no sé, buscar perspectivas que las lleven a otros espacios y que no solo refuercen estereotipos como son talleres que puede que sí sirvan, puede que no sirvan, a lo mejor en espacios más grandes, en ciudades más grandes, claro que podrían servir, ¿no? Pero si les enseñas a las mismas 10 familias lo mismo, pues se van a vender pasteles entre todas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el beneficio? No hay realmente una incorporación en un verdadero emprendimiento, ¿no? Y me quedaba justo eso, que era una compañera trabajadora social, que ella en su labor
como parte de nuestra unidad, no generaba esos talleres. Ella realmente sí buscaba, las vinculaba con servicios nacionales de empleo, con empresas, y sí llegó a insertar a varias mujeres víctimas de violencia en espacios laborales, que esos espacios laborales que les daban obviamente un salario y algo muy importante, un seguro social, un servicio médico, las permitía salir de los ciclos de violencia. Porque ¿qué se identifica cuando atiendes víctimas? Que muchas veces las mujeres no quieren salir de los círculos de violencia porque dicen, ay, no, es que si salgo de ahí, uno, no tengo trabajo, y dos, si me divorcio voy a perder el seguro social. Y ahí me atiendo yo, ahí atiendo a mis niños, y entonces no puedo hacerlo, no voy a salirme de ese espacio. Si las incorporas en un espacio laboral en donde se les brinde un salario, se les brinde un seguro médico, es más probable que esa mujer salga de ese círculo de violencia porque ya puede generar una verdadera independencia económica. Ujú. Entonces, la política, ahorita que vemos las estructuras del CONAVIM y del INMUJERES, pues sí plantea inclusión social, pero ese tipo de talleres, ese tipo de situaciones caen más en políticas de asistencia social que mantienen a las mujeres en espacios de desigualdad. Ajá. Entonces, bueno, justamente como les mencionaba, ahorita también para que participen un poquito, bueno, ¿cómo define la ley la violencia contra las mujeres? ¿Qué tipos o modalidades de la violencia reconoce? ¿Y por qué creen que es importante que la ley visibilice diversas formas de violencia? Ahí por las que tuvieron oportunidad de leerlo, de hacer su ensayo, ¿me ayuden un poco como respondiendo esto? ¿Cómo define la ley a la violencia contra las mujeres? ¿Sí, Dulce? ¿Selene? Bien, no hice todavía mi trabajo, pero le digo que lo que Ok. recuerdo de la ley general, pues esta básicamente establece medidas para prevenir la Sí, violencia, protege también, sanciona, repara y obviamente genera políticas públicas para que las mujeres no, bueno, no vamos a decir que ya no estén en violencia, pero políticas públicas enfocadas a inhibir esas conductas sí. generadas en torno a ellas. Entonces, básicamente es lo que de términos muy generales pudiera comentar en torno a la ley. ¿Es cuánto? Ok. Irlanda, gracias, Selene. Bueno, yo inicié con promulgada en el 2007, como nos comentaba esta Dulce. Ujú, Tiene como objetivo establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Su finalidad es garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, de cualquier ujú, tipo de violencia, mediante la articulación de políticas públicas, programas interinstitucionales y acciones en los tres órdenes de gobierno. También busca promover la igualdad sustantiva y fortalecer la coordinación entre instituciones del Estado para generar condiciones de seguridad, justicia y bienestar. bien, gracias, Irlanda. Leslie nos dice, como cualquier acción u omisión basada en género que cause un daño. Dice Claudia, cualquier acción u omisión basada en género que cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Ok, gracias, Claudia. De ese concepto, bueno, se desprenden entonces los tipos y modalidades. ¿Alguien me puede enlistar tipos y modalidades de violencia? Por ahí la mano estaba levantada de Selene. No, No sé si no, quieras. Ok. solamente quiero agregar una parte, Sí. porque señala específicamente que dentro de sus políticas públicas es establecer igualdad sustantiva. Creo que ahí se han quedado muy cortos porque sí se ha Sí. luchado y se ha trabajado para conseguir igualdad, pero igualdad sustantiva cuando vemos en lugares en donde, por ejemplo, Guerrero que tiene un congreso paritario, mitad y Sí. mitad, pero en realidad los cargos de tomas de decisiones importantes no las tienen mujeres, las tienen hombres. Entonces, hace falta todavía un impulso
para que estemos hablando de una verdadera igualdad sustantiva. ¿Es cuánto? Bien, gracias, Selene. Jessica. Hola, Jessica. profesor, buenas noches. Hola. Buenas noches a todos, todas. Pues como modalidades, pues sería lo que violencia familiar, puede ser violencia institucional, violencia Ujú, laboral, violencia a la comunidad, feminicida, también ujú. el ámbito político, este, que digital, ¿no? Que ahorita estamos justamente mucho en lo de las redes sociales, ¿no? La parte Sí, del bullying también siento que es muy, muy importante. ok. Muy bien, gracias, Jessica. Abril. Hola, profe, pues es prácticamente lo que decía en las, Sí. se me cortó tantito. En los tipos y modalidades, en el primer título, que son Ujú, las generales, establece que se clasifican dependiendo si sea familiar, laboral, comunitario, institucional, político, digital, los feminicidas e incluso hasta medidas de protección, entre otras cosas, que se sí, trata de que el Estado reconozca las formas en que las mujeres pueden ser víctimas de esta violencia para poder diseñar políticas públicas y programas y medidas de intervención específicas para cada tipo de violencia. bien. Gracias, Dulce. Muy bien. Entonces, entendiendo un poquito esto de los tipos y modalidades de la violencia, es donde se inserta la actividad uno. Es muy sencilla, por eso se las presento hasta ahorita. Igual tal vez ya pudieron consultarla en plataforma. Eh, Desgraciadamente para Abril y para Irlanda no es el ensayo sobre la ley. Solo era darle una leída, analizarla. El trabajo es muy cortito. Miren, la Ya idea es leímos ayer, profe. la idea es justo como irnos a adentrarnos a un caso específico y vincularlo un poquito con la ley, ¿no? Y el actuar de las instituciones para que después veamos en las siguientes clases, pues cómo realmente está estructurado el sistema de atención a la violencia y cómo realmente reacciona el Estado en los casos que van a analizar, ¿no? Entonces, denme un segundito. Esta ventana ya la pueden ver. ¿Me confirman? Porque yo no les veo ahorita. Sí, se Sí, visualiza bien. sí, ok. Sí, ya, Bien. profe. Entonces, la actividad número uno que es para este domingo es un caso de estudio. Ustedes tienen que elegir alguno de los siguientes casos. El caso de Vanessa Gaitán en Jalisco, el caso de Abril Pérez en Ciudad de México o el caso de Carla Pontigo en San Luis Potosí. La idea es que no en más de 2 cuartillas analicen el caso, me expliquen un poco qué sucedió, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los perpetradores o presuntos perpetradores del asunto, qué tipos y modalidades de violencia identificaron el caso, cuáles fueron las afectaciones para las víctimas, si fueron físicas, psicológicas, familiares, comunitarias, etcétera, y adentrar un poquito lo que es pues la participación del Estado, es decir, hablarnos de cómo respondió o cómo no respondió el Estado ante el caso, si hubo participación de las instituciones policiales, del sistema de justicia, de cómo se le atendió a la víctima y cuáles fueron las acciones de reparación. La idea es que ustedes analicen desde una perspectiva de políticas públicas, es decir, más o menos teniendo el contexto de lo que ya pudieron leer de la ley, pues hacer como este análisis respondiendo esta situación. Es muy sencillo, les digo, no más de 2 cuartillas. La idea es que lo revisen en fuentes periodísticas, internet, conversaciones informales. Bueno, aquí es medio complicado, ¿no? Sería que a lo mejor dialoguen, trabajen con alguien que conoce del caso, no sé, pero pues la idea principal es fuentes periodísticas, redes sociales, básicamente información sobre el caso. Al mismo tiempo, comparar con la normatividad y cómo es que si se aplica, no se aplica, qué falló, qué no falló. Pues la idea es que lo analicemos así, ¿no? No más de 2 cuartillas, muy sencillito porque igual pues vamos a seguir analizando la ley, ¿no?
Nos dice Elsa, buena noche, no es solo que el Estado reconozca, también es que actúe, que no mire al otro lado, porque en el caso de Abril Pérez, Sagaón nunca lo reconoció, incluso lo canalizaron de manera errónea. Justamente es como tratar de ir identificando esto, ¿no? O sea, en qué el Estado tipifica, pero no actúa, o actúa mal, y en qué se podría mejorar. Porque pues las políticas públicas también van encaminado a eso, ¿no? Acuérdense, es un ciclo de análisis y de trabajo que las políticas públicas deberían de mejorarse. Otra cosa también es los operadores de los sistemas, que sigan al pie de la letra lo que dicen las políticas, que a veces es donde cae el problema principal, ¿no? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar esta semana y pues continuamos la próxima semana. Seguimos analizando la ley general y revisamos un poquito los casos de los tres que vamos a analizar. Igual ya dependerá cuántos analizaron cada uno, o sea, si todas eligieron a la misma o eligieron dos y quedó una pendiente, bueno, ya vemos a cuál analizamos un poquito más, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima semana. Que descansen. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, profe. Bye. Adiós.